Se nos acompaña a esta hora el doctor Alonso Peña Cabrera, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, para hablarnos de un proceso muy importante para el Perú. Doctor, bienvenido. Buenos días, señorita María Jesús. Bueno, esta mañana, hora de Luxemburgo, 9 de la mañana allá, al promediar 2 de la madrugada en nuestro país, se ha procedido a esta audiencia en la que el Estado peruano busca repatriar o recuperar alrededor de 14 millones de dólares relacionados a Vladimiro Montesinos. ¿En qué está el proceso, favorable o no para nuestro país? Bueno, permíteme introducir, darles buenos días. Esto forma parte de un proceso un poco largo, en los cuales el Ministerio Público y los demás órganos involucrados han estado actuando desde hace varios años en cuanto a procesos penales que se generaron a partir de los años 2000, de actos de colusión ilegal, de coimas que se fueron recibiendo por parte de Vladimiro Montesinos y otros protagonistas, en los cuales en la audiencia de hoy en Luxemburgo se ha dado finalmente trámite a los alegatos de la fiscal Sandra Kersh del Ducado de Luxemburgo, que asume nuestra pretensión, y por otro lado los abogados representantes del señor Vladimiro Montesinos Torres. Es decir, en los próximos días, yo calculo entre una semana a 10 días, el Tribunal Distrital de Luxemburgo estaría expidiendo una resolución final que esperamos que sea favorable a nosotros, dando favorable la ejecución del decomiso de estas cuentas. Ahora, habría que un poco para entender, doctor, y contextualizar, ¿no? ¿Cómo es que nace, ¿no es cierto?, el conocimiento del Perú? Entiendo que hay esta situación de intercomunicación en la comunicación a nivel de instancias judiciales. Eso fortalece, por ejemplo, la imagen del Perú judicialmente hablando con Suiza y con Luxemburgo para poder conocer la presencia de estos fondos. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que a partir de la vigencia del Código Procesal Penal en el año 2006, en el Perú, el libro séptimo da lugar a lo que es la autoridad central. La autoridad central en materia de cooperación judicial internacional es la Fiscalía de la Nación. Se crea esta área en este año y de ahí finalmente se hace una suerte de fortalecimiento de las relaciones internacionales. Quiere decir que los compromisos de una comunidad internacional que tiene como finalidad es la lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones y el lavado de activos, ha de tender puentes a través de tratados, de la reciprocidad, y esto es lo que nosotros hemos ido trabajando bajo la gestión del doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación. Perfecto. Ahora, concretamente, ¿no? ¿Cuáles han sido los procedimientos que ha tenido el Perú? Porque entiendo que se presentó un cuaderno, ¿no es cierto? Esto es en el año 2013, si no me equivoco. ¿Cómo es que en Perú empieza, ¿no es cierto?, a través de qué instancias para poder recuperar ese dinero? Lo que pasa es que primero hubieron procesos penales, todos sabemos lo que sucedió en la década de los 90, varios procesos penales que tuvieron involucrados, en este caso Montesinos Torres, en los cuales la compra-venta de los MiG-29. Por eso es este dinero. Exacto. Entonces, en esos procesos penales hubieron sentencias condenatorias, pero hubo una incautación. ¿Qué significa la incautación? Que se habían identificado estas cuentas, en este caso en Luxemburgo, y fueron objetos de un congelamiento. Pero se dieron las sentencias condenatorias y quedaba la parte ejecutiva de la incautación. ¿A qué me refiero con la parte ejecutiva? Que es el decomiso. Entonces, en el año 2013, la Procuraduría Especializada Anticorrupción presenta esta pretensión ante el órgano jurisdiccional ejecutivo, finalmente, de esta sentencia, que da origen a lo que es ahora el decomiso. Pero una vez que la juez encargada de la ejecución de esta parte de la sentencia, que ya de incautación se convierte en decomiso, es que interviene la Unidad de Cooperación Judicial Internacional haciendo uso de los tratados internacionales que en rigor forman parte del Perú y otros países. En este caso Luxemburgo, por supuesto, que nos permite algo muy importante, déjame hacer hincapié, la comunicación directa entre autoridades centrales. Es decir, sin ningún mecanismo o canal oficial. Nosotros directamente con la autoridad luxemburguesa hemos tenido finalmente ese enlace con ellos, y ellos han sabido finalmente plasmar nuestra pretensión, porque nos hemos seguido en rigor con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y ello habla muy bien también de nuestra instancia, del Perú, y de la necesidad de seguir fortaleciendo esta nueva oficina, que creo que es la que usted administra, que tiene que ver precisamente y que está adscrita a la Fiscalía de la Nación, y es la de la Oficina de Recuperación de Activos. Sí, justo dentro de las políticas institucionales que el doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, estableció dentro de sus políticas institucionales, era de darle un mensaje importante a la sociedad, y creo a quienes se ven involucrados en estos actos ilícitos, que nosotros no solamente debemos vernos preocupados en sancionar y tal vez privarlos de su libertad a estas personas, sino que un punto importante de la política criminales es de privar de estos dineros ilícitos.
Esto es algo importantísimo. El doctor Sánchez lo tomó mucha conciencia y me dio esa confianza. Doctor. Y en septiembre del año pasado se creó la unidad de Y el la otro Oficina de tema es, ¿este es el Representativos. único monto? Porque entiendo que hay cuentas tanto en Suiza como en Luxemburgo, haciendo una totalidad casi de 38 millones de dólares. A ver, en lo que estamos hablando ahora con intereses, serían aproximadamente 15 millones de dólares en el caso de Luxemburgo, pero también estamos en un estadio casi final en el caso de Suiza, dos cuentas de dos rusos, Ananef y Kosainov, estamos hablando de $1 millón de Testaferro, dólares ¿no? y medio, que también crearon pues las holdings, son las empresas de fachada por el cual finalmente se van instituyendo para diluir la posible identificación de la procedencia, del origen del dinero. Esos son los que están ya, diríamos, en una fase final. Pero aparte ya están otras cuentas más en Suiza que suman aproximadamente 26 millones de dólares, pero con cuestiones de reserva prefiero dejar de lado el nombre de las personas. ¿En qué tribunal se realizó, doctor, esto en Tribunal Luxemburgo? Distrital de Luxemburgo. Tribunal Distrital de Luxemburgo. Eso ha sido esta mañana, ¿no? Hoy la audiencia día, de hoy. 9 de la mañana, hora de Luxemburgo, 2 a.m. de la madrugada, hora peruana. ¿Cuál ha sido en todo caso bueno, cuál es la importancia, pues, ¿no?, de este dinero que podría ser repatriado a nuestro país? Usted, antes de la entrevista, me decía, María Jesús, estamos yendo por buen camino. ¿Qué significa esto? Un buen camino porque el fortalecimiento de los lazos con el exterior. Segundo, la lucha contra la impunidad. Tercero, de que esa gran cantidad de dinero que se pueda repatriar sea utilizado precisamente para fortalecer el sistema de persecución penal, el sistema anticorrupción, lavado de activos, crimen organizado. Si sabemos que nuestro país no cuenta pues con los recursos suficientes. Correcto. Eso mismo debe utilizarse para que nosotros poder combatir eficazmente Luego toda de la criminalidad. decomisación del dinero, primero el congelamiento Congelamiento, incautación, decomiso y repatriación. Luego de la repatriación, doctor, de este dinero, de esta importante suma del Estado peruano, ¿a dónde viene esa plata? Bueno, ¿Cómo va a ser distribuida? Esa ¿O es qué una destino negociación de Estado a Estado, ¿no? De alto nivel, de alto nivel, en este caso del Poder Ejecutivo peruano, sin defecto que las instituciones involucradas con el Ministerio Público pueda también intervenir, pueda dar finalmente las recomendaciones del caso a efectos, porque siempre la que nosotros hemos tenido oportunidad de asistir a eventos internacionales, estas instituciones nos piden finalmente confianza. Y la confianza significa que el Perú esté en oportunidad de decirles que este dinero va a ser invertido de una forma clara, eficaz y en utilidad precisamente del sistema Perfecto. anticorrupción. Ahora, en su momento, bajo la figura de testaferros, es que se sacó este dinero y se depositó en cuentas de bancos suizos y en Luxemburgo. Entendemos que la defensa de Montesinos intentó en varias ocasiones bloquear, ¿no es cierto?, este pedido, este cuaderno que presentó el Perú. ¿Cómo ha sido esta parte? Bueno, de hecho, pues toda persona tiene derecho a la defensa, a la contradicción, y ya presentan sus argumentos, pero fueron ¿Pero en debidamente... qué basaba su defensa? Veramente desvirtuados, basaban finalmente en que no había una condena exacto por el tema del delito que supuestamente se le atribuía. Pero te cuento, de una forma importante que debo decir acá, que nosotros en el Perú contamos con un proceso de pérdida de dominio que posibilita incautar y luego decomisar definitivamente el dinero o activos procedentes de actos ilícitos sin sentencias condenatorias. Es un proceso autónomo que tiene que ver, te lo digo, con las cuentas en Suiza. Porque el caso de Luxemburgo fue una pretensión del decomiso, previa incautación, como lo estamos hablando. Pero el caso de estas dos cuentas de los rusos ha tomado lugar a través de un proceso de pérdida de dominio, que es un decomiso sin condena, que se dio con el decreto legislativo 1104, donde el Ministerio Público hace el rol de demandante. Pero en realidad se trató de pérdida de dominio, ¿no? Porque se trata Al de final, plata peruana. ambos quiere decir lo siguiente. Actos ilícitos que finalmente reportan o producen una serie de dineros es una propiedad que no puede ser amparada por el ordenamiento jurídico. Ya. Y eso es lo que se llama una acción de extinción de dominio. Estos bienes pasan a propiedad del Estado. Perfecto. Y hay un proyecto de ley, entiendo, en el que se busca que este 50%, ¿no es cierto, doctor?, de lo repatriado de Vladimiro Montesinos vaya un poco a fortalecer las instancias de la Fiscalía. Sí, precisamente el fiscal de Nación, en su discurso por el Día del Ministerio Público, el 12 de mayo, anunció públicamente de que gran parte del dinero que se repatrie, de la repatriación,
sea destinado al Ministerio Público, ¿no? ¿Es un proyecto legislativo? Vamos a presentar un proyecto de ley, Van a ¿no? invitar- Vamos a presentar un proyecto de ley. Pero en su mire, momento, ¿cuándo será eso ya para el y ya siguiente... próximamente, no sé si... para el siguiente Congreso? No, yo creo que puede ser en este Congreso. En este, Bueno, queda todo poco tiempo, dependerá de nosotros porque ya es un compromiso que nosotros hemos Sin asumido duda. y tenemos que ¿Va a cumplirlo de forma poderse inmediata. repatriar este monto del que se vio hoy en Luxemburgo en esta audiencia de 14 millones? Sí, pero debo decirlo que seguro, pues habiendo el señor Montesinos con todo su derecho haberse representado por abogados, seguro que lo va a impugnar. Él tiene para Como impugnar... pasó cuando se presentó a nivel de Estado el cuaderno de solicitud, ¿no es cierto? Sí, no, pero los cuadernos de solicitud no son objeto de impugnación. ya. Solamente son las resoluciones judiciales. En este caso, si la resolución que esperamos sea favorable al Estado peruano, él tendría la posibilidad de impugnar y si se impugna, la resolución final estaría siendo expedita acá en 2 meses. Ahora, hay aproximadamente. una información un poco equivocada, ¿no? Porque se ha dicho que de repatriarse ese monto lo administraría el CONAVI, que es el Fondo Nacional de Bienes Incautados, y eso es solo para temas nacionales, ¿entiendo? Sí, ahí tenemos que hacer hincapié y a veces este es un proceso muy complejo y no muy conocido por todos. El CONAVI, Comisión Nacional de Bienes Incautados, actúa a nivel nacional, es decir, los bienes incautados dentro del proceso penal peruano, ellos son los órganos que administran. Correcto. Pero en este caso es un procedimiento que se inicia de un Estado con otro Estado, a nivel internacional, de cooperación judicial internacional. A tal efecto, el CONAVI no interviene en este proceso, es el Perfecto. Ministerio Usted- Público. El Ministerio Público de nuestro país. Ustedes han recibido, entiendo, doctor, con usted a la cabeza de esta oficina de la Fiscalía de la Nación, entiendo que han tenido un entrenamiento, ha habido digamos, un programa de intercambio de conocimientos, de experiencias, no sé, ¿cómo se ha manejado a nivel de equipo peruano? Nosotros este tenemos tema? un programa de capacitación muy intenso y esta forma parte de los cooperantes que trabajan con nosotros. Pero creo que en procedimientos de esta naturaleza pues resulta imposible que nosotros actuarlo de forma unilateral. Precisamente los foros internacionales y las entidades cooperantes nos permiten alimentarnos a nosotros finalmente en este ámbito de capacitaciones, que justamente esta semana se está realizando uno por una institución suiza, y no Justo solamente, Suiza. sí, los suizos, ellos están muy interesados finalmente. A ver, estamos de que hablando esto aquí, haga. doctor, de dineros, ¿no es cierto? Suiza, Rusia. Suiza, Luxemburgo. Luxemburgo. Los dineros Pero, están en Suiza y Luxemburgo principalmente. ¿Y la relación con Rusia, aquí en el caso de Vladimiro Montesinos, dónde es que encaja? Bueno, en el caso de rusos eran los representantes de las empresas rusas los involucrados. De los aviones. Pero el dinero no se colocaba en Rusia, Correcto. sino en Suiza. y Ahora, en aquí Luxemburgo. se atribuye, digamos, qué causalidades sería, ¿no? El tema del Boeing, de los aviones, De armamento. 2029, armamento, pertrechos militares u otros que eran sobrevaluados, más allá de sus verdaderas cotizaciones, que daban pues concertaciones entre los funcionarios peruanos encargados de estas compras y adquisiciones con los funcionarios y también con representantes de las empresas rusas y bielorrusas. Perfecto. Doctor, ¿podríamos hablar de algunas otras, digamos, de algunas otras razones, de algunos otros dineros? ¿Con qué otros países, por ejemplo, se Bueno, en se principio está hubo con investigando? Estados Unidos, tenemos por ahí posibles en lo que es México y Panamá. ¿no? Posibles. Posibles. ¿Por qué Lo que condición? totalmente identificado Suiza. Totalmente identificados en Suiza. Entiendo que también debe manejarse reserva, ¿no es Sí, cierto? porque En estos- entenderá que por su naturaleza y haberse involucrado en la posibilidad de privar de dinero a estas personas, hay que manejar la mejor de las reservas. Lavado de activos, corrupción, rastreo de activos, asistencia legal mutual, mecanismo de recuperación de activos, el uso de útiles informáticos para el análisis de la data financiera voluminosa son solo parte del trabajo, de la estrategia, del fortalecimiento de esta división o de esta oficina que está adscrita en la Fiscalía de la Nación y que usted maneja. Sí, es cierto. ¿Cuál creo es su que compromiso con el país? El compromiso es fuerte. Nosotros somos un compromiso y nosotros somos una entidad, una institución totalmente autónoma, independiente. Nosotros somos una institución técnica y no política. Bien. Esto quiere decir que nosotros actuamos sobre hechos y no sobre personas. Y nuestro compromiso es ¿Por qué un lado- tanto tiempo? Permítame esa pregunta. A ver, el tiempo. ¿Y ustedes cómo se enteraron? A través de las autoridades extranjeras, creo, ¿no? No, lo que pasa es que ya los dineros estaban identificados, pero como que los ¿Congelados? procesos sí, ya estaban congelados, porque como te indiqué antes, lo que primero que tiene que hacer el fiscal, que es el que investiga y el persecutor del delito, identificar dónde están las cuentas. Se identifica dónde están las cuentas y se procede a su congelamiento, que vendría a ser también llamado su incautación. Y mire que hay una relación bastante estrecha, digamos, a nivel de receptividad, de apertura, de documentación, de cifras con Perú, ¿eh? Por supuesto, porque este es un trabajo no solamente de abogados, sino de analistas financieros, de lo que se llama identificar la ruta del dinero. Porque las personas que cometen estas ilicitudes y que obtienen
grandes ganancias de dinero, lo que quieren hacer es diluir la posibilidad de que el Estado pueda identificar cuáles finalmente son sus verdaderos titulares. Entonces, Vladimiro Montesinos depositó dineros a través de testaferros, ¿no es cierto?, en bancos de Luxemburgo y... Luxemburgo. En caso de solamente hablamos de Luxemburgo, en lo que en su momento fue en Estados Unidos y que hubo una repatriación bastante importante de dinero. ¿El monto en el año total 2001. de lo que se plantea repatriar a nuestro país asciende a? Bueno, en lo que hablamos en antes, estamos hablando de pues unos 40 y pico millones de dólares, ¿no? Más intereses. Más intereses legales. ¿Cuántos años han pasado? Muchos años. Bueno, esperemos como siempre, doctor, la mejor... no le diría de las suertes en realidad, porque aquí de lo que se trata es de seguir haciendo el trabajo totalmente sustentado y tener los mejores resultados para nuestro país. Lo que se trata es de todo que sea el bienestar del Perú, ¿no? Y nosotros estamos comprometidos con el Perú. Es con nuestra patria y que finalmente debe dar una respuesta de decir no solamente lo vamos a sancionar, tal vez con una pena privativa de libertad, sino privarlos de sus ganancias ilícitas. ¿Para cuándo estaría repatriado el dinero? Bueno, Preguntita. conforme haciendo los cálculos, pues estamos hablando de 2 meses. 2 y meses, pico, 2 ¿no? meses, que retornarían a Dependiendo, Perú. retornaría y ya pues podría agilizando las negociaciones de Estado a Estado para que estos vengan lo más pronto a Dinero que nuestro puede país. muy bien estar desplegado en hospitales, en pistas, en educación, en carreteras, en desnutrición. Tiene problemas por resolver en nuestro país, en transporte, en cosas. Es increíble la cantidad de dinero que se obtiene por corrupción, ¿no? Si Y que realmente el Perú esto se pierde invirtiera. en investigaciones por corrupción Pierde también, doctor. bastante, ¿Cuánto pierde perdemos bastante. más o menos? Bueno, yo vi unos reportes del Fondo Monetario Internacional y estábamos hablando de 2.000 a 3.000 millones a nivel internacional de lo que se pierde finalmente en coimas que De reciben flagelo de la funcionarios corrupción. públicos, y el Ministerio Público está comprometido en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Esta mañana estuvo con nosotros el doctor Alonso Peña Cabrera, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.